Solo en ese primer versículo ya hay tanto mensaje. Ahora tú me puedes decir, pero ¿cuál es? Deja en el versículo 1, por favor. Deja en el primer versículo. ¿Qué mensaje podemos aprender de él? Mira, en el mes octavo, en el año segundo de Darío, fue palabra de Jehová a Zacarías, el profeta. Ahora, ustedes saben qué significa Zacarías en hebreo, porque vuelvo a repetir, todos estos hombres del Antiguo Testamento hablaban hebreo, sus nombres eran nombres hebreos. ¿Qué significa Zacarías en hebreo? El Señor se acuerda, el Señor se acuerda. Eso es lo que significa. Si le pones a tu hijo Zacarías, le estás colocando de nombre, el Señor se acuerda. El Señor no olvida, el Señor siempre tiene presente, el Señor se acuerda. Fue la palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berequías. ¿Qué quiere decir Berequías en hebreo? El Señor siempre bendice. El Señor siempre bendice. Y dice el texto, fue palabra de Jehová a Zacarías profeta, hijo de Berequías, hijo de Ido. ¿Y qué quiere decir Ido en hebreo? El tiempo se cumplirá. El tiempo se cumplirá. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Recuérdense que Zacarías está escribiendo para el pueblo de Israel en un momento en que todavía sienten el yugo de la esclavitud del enemigo. El pueblo de Israel había sido perseguido, había sido humillado, había sido esparcido. Muchos habían sido llevados a Babilonia. Ahora algunos habían regresado, no podían reconstruir el templo, estaban viviendo un momento difícil, una experiencia dolorosa. Y cuando las tormentas llegan a nuestra vida, generalmente pensamos que no hay salida, no hay solución. Generalmente pensamos que lo que nos está pasando es la consecuencia de lo que hemos hecho. El otro día yo estaba en Brasilia temprano manejando mi carro y un hombre chocó contra un poste y el hijito se golpeó, estaba sangrando y llegaron los bomberos para recoger al niño, pero el hombre pateaba el poste, se golpeaba, se daba un cabezazo contra y decía, yo soy el culpable, mi hijo no tiene la culpa. Señor, yo tengo la culpa, mis pecados. Es que el ser humano es así. El ser humano, cuando algo de malo le pasa, piensa, no, yo soy el culpable, Dios me está castigando. Pero Dios no trabaja de esa manera. El problema es que nosotros a veces tenemos ideas falsas de Dios. Dios no trabaja de esa manera. Pero el pueblo de Israel, pues, ahora en la esclavitud, en el exilio, pensaba, todo es castigo de nuestra. Y realmente, pues de alguna manera, la conducta de ellos los llevó. Se habían olvidado de Dios. Cuando te olvidas de Dios, cuando te separas de Dios. Yo siempre digo así, tienes que estar agarrado de Dios aunque estés sangrando, aunque estés herido, aunque hayas fracasado, aunque estés derrotado, agárrate de Dios, no te sueltes. El diablo te puede hacer lo que tú quieras, te puede tirar al suelo, puedes caer, pero no sueltes. Haz como la mujer, aquella mujer que estaba con flujo de sangre. No era digna, no merecía en aquel tiempo una mujer que estaba con flujo de sangre, no podía siquiera asomarse al templo, mucho más ahora acercarse al Señor Jesucristo. Pero esa mujer dijo, voy a tocar su vestido. Y la gente la botaba. No, sal de aquí, quédate. Pero ella, no, yo tengo que tocar. Ese es el asunto. Está bien, fracasaste, perdiste, caíste, pecaste. Eres un pobre ser humano que está peregrinando en el desierto de esta vida. Pero por más que te suceda lo que te suceda, no largues la iglesia, no largues a Jesucristo, no te vayas, no abandones todo. Aunque estés mal, agárrate del Señor Jesucristo.
Pero el pueblo de Israel pues se sentía culpado, se sentía mal. Ahora mira cómo es maravilloso Dios. Le levanta al profeta Zacarías. Y solo el nombre del profeta Zacarías ya era un mensaje. Y en ese primer versículo que Zacarías escribe, ya hay un mensaje completo. ¿Cuál es el mensaje? Zacarías, el Señor se acuerda. Berequías, el Señor se acuerda que ha prometido bendecir a su pueblo. Ido en el momento exacto. Mira el mensaje poderoso en 3 nombres aparentemente simples. Y yo te digo en el nombre de Jesús esta noche una cosa. El Señor se acuerda de las promesas de bendición que te ha dado en su palabra. Pero va a llegar el momento exacto para el cumplimiento de esas promesas. Hay muchos padres que me procuran con una preocupación. Mi hijo está fuera de la iglesia. Mi hijo no quiere saber nada de la iglesia. Mi hijo ha abandonado la fe. El otro día un padre me dice: pastor, usted hizo la presentación de mi niño cuando era pequeñito. Usted lo dedicó. Ese muchacho que usted dedicó, la semana pasada fue preso en la carretera en alta velocidad por la policía. Y llevaba en su maletera 20 kilos de cocaína. Y ojalá que mi hijo se hubiera entregado. Al verse preso, mató a un policía. Y ahí cayeron los otros policías. Literalmente casi lo mataron a golpes. Ahora está preso. Y si sale, va a pasar preso el resto de su vida. Y el hombre llorando me decía: pastor, mi hijo tiene 19 años. Que me lleven preso a mí, pero por favor no a mi hijo. Y entonces él decía: ¿qué hice, pastor, de malo? Yo les enseñé, yo lo instruí, yo de pequeñito le contaba historias, le compraba CDs con música cristiana, se dormía escuchando eso. ¿Dónde fallé? ¿Por qué hoy día está lejos de la iglesia? ¿Por qué no quiere saber nada de Dios? Y muchos padres me preguntan eso: ¿qué hago con mi hijo? Hay 3 promesas en la Biblia que me gustan, y esta es promesa para padres. La primera es: instruye al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se olvidará. Segunda promesa: echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo encontrarás. Tercera promesa: mi palabra no volverá a mí vacía. Ahora yo te digo esta noche, Zacarías, ¿qué te estoy diciendo? Cuando te digo Zacarías, ¿qué te estoy diciendo? El Señor se acuerda de lo que te ha prometido. ¿Y qué te ha prometido? Berequías, que te va a bendecir, que tu hijo se va a acordar de lo que ha sido plantado en su corazón, que tu hijo va a regresar. ¿Y cuándo, pastor? Ido. ¿Y qué quiere decir ido? En el tiempo exacto. El problema es que nosotros no sabemos respetar el tiempo de Dios. Nosotros somos apresurados. Nosotros tenemos un sueño y queremos que se cumpla el sueño en el tiempo que queremos que se cumpla. Pero Dios tiene sus planes. Dios tiene sus planes. Y el plan del hombre no es el plan de Dios. Y Dios tiene su tiempo. ¿Pero por qué? Calma, espera. Ten paciencia. En su momento oportuno Dios te va a responder. Jacob tenía un sueño: casarse con Raquel, una mujer bonita. Pero cuando amaneció,
se dio cuenta que no estaba casado con Raquel. Estaba casado con Lea. Y parece que Raquel era bonita y Lea era fea. No estaba casada con el sueño, estaba casado con la fea, con la realidad. Y tuvo que cargar su realidad 7 años para que el sueño se realizase. El problema nuestro es que no queremos vivir la realidad, queremos ya ir al sueño. Yo sueño con viajar a Japón, pero vive primero tu realidad, lava platos, lava baños. Es tu realidad fea, horrible, pero entonces tú quieres saltar al sueño, no quieres la realidad. Pero Dios tiene su tiempo y antes de darte el sueño, Dios te educa y el proceso de educación lleva tiempo. 7 años tal vez. Ahora vamos al versículo 2 y 3 para que ustedes vean lo que estamos todos haciendo introducción para llegar al centro del mensaje de esta noche, la túnica. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje que Zacarías escribe al pueblo? Enojóse Jehová con ira contra vuestros padres. Interesante que ese enojarse no es el enojarse nuestro. En realidad, en el original hebreo se leería: se entristeció, se resintió, se dolió. No es enojar, porque nosotros pues entendemos el enojo y se lo atribuimos a Dios proyectando nuestro enojo. Nuestro enojo no es el enojo de Dios. ¿Cómo es nuestro enojo? El hijito está corriendo ahí en la sala y tú estás trabajando. Hijito, para. Y él sigue corriendo y tú trabajas. Hijito, por favor, para. Y él sigue corriendo. Hijo, ya te dije que pares. Y él sigue corriendo, hace caer un vaso, un florero de vidrio. ¿Y ahí qué pasa? Sacas la correa y pa. Ese es el enojo humano. Pero tú puedes imaginar y creer que Dios es así. Dios es Dios. Este enojo es humano, es pecaminoso. Entonces, cuando la Biblia dice enojo, en el hebreo, en realidad es el sentido, el problema es el vocabulario, pues enojo. Es de dolor, de un dolor que te consume el corazón. Y eso es lo que el profeta está diciendo. Dios se quedó triste. Se quedó triste por lo que hicieron vuestros padres. Está triste, está dolorido, pero sigue pasando. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué curiosidad notas en este texto? 3 veces se menciona la palabra Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Para enfatizar una cosa, un deseo divino. ¿Cuál es el deseo divino? ¿Qué es lo que Dios quiere? Vuélvete a mí, regresa. ¿Y por qué regresa? Porque te has ido, porque estás lejos. ¿Y por qué te quiere traer de nuevo? Porque cuando estás lejos, Él no sufre porque te has ido. Él sufre porque tú sufres cuando estás lejos de Él. Porque el ser humano solo puede ser realizado y feliz cuando está en Jesús. Cuando te separas de Él, sufres. Pero pastor, cuando estoy en Cristo también sufro. Porque ahí viene el asunto. ¿A los que están en Cristo les da cáncer? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Los que están en Cristo pierden el empleo? Claro que sí. Los que están en Cristo también mueren. ¿Te acuerdas que cuando Lázaro murió, las hermanas fueron mandando un mensajero a Jesús y le dijeron: Lázaro, aquel
a quien tú amas está enfermo. Lázaro amaba a Jesús y sin embargo se enfermó. Jesús amaba a Lázaro y sin embargo se enfermó, y no solo se enfermó, sino que murió. Entonces, por favor, cuando te van mal las cosas, cuando pierdes el empleo, cuando te da cáncer, cuando tu hijo fallece, no digas, Dios no me ama. Porque a los que Dios ama también sufren, porque todos estamos caminando en el desierto de esta vida. Y en el desierto de esta vida falta a veces pan, falta agua, falta ropa, falta zapato. Estamos en el desierto de esta vida. Y otra cosa, vamos envejeciendo en el desierto de esta vida. Entonces en Cristo también puedes sufrir. Pero hay una diferencia. Cuando sufres lejos de Dios es una cosa. Cuando sufres en Jesucristo es otra cosa. ¿Cuál es la diferencia? La esperanza. El que está lejos de Dios sufre y no sabe qué hacer, enloquece, se desespera, agarra un revólver, se da un tiro. Y el que está en Jesús también puede sufrir, porque estamos en este mundo. Solo cuando Cristo venga se acabará el sufrimiento. Pero cuando estamos en Cristo hay esperanza y sabemos que este dolor va a pasar. Esta tristeza va a llegar al fin. Mi matrimonio se deshizo, pero Dios va a corregir las cosas de una manera que yo no veo. Mi hijo murió, estoy sufriendo, pero este dolor va a pasar. He perdido el empleo, yo sé, pero tal vez Dios tiene para mí un empleo mejor. Esa esperanza solo la puede tener quien está en Cristo. Entonces, ¿por qué Dios te llama a Él? ¿Para que no sufras? No. Te llama para que no te desesperes. Porque lejos de Él, el sufrimiento te consume, te acaba, te destruye por completo. Por eso, en este versículo se repite 3 veces la invitación: volver, 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 ven. Necesitas regresar a Jesús esta noche, necesitas devolverte a Él, necesitas entregarle tu corazón. Algunos necesitan volver, otros nunca han venido a Jesucristo. Tú puedes estar en la iglesia y lejos de Dios. Vuelvo a repetir, ve a Jesús, agárrate de Jesús, aunque estés herido, aunque estés sangrando, agárrate de Jesús. Ahora, con esta introducción de Zacarías, vamos al texto que es el centro del mensaje de esta noche. Y eso está ya en el capítulo 3, a partir del versículo 1. Voy a leer ahora sí toda la historia. Dice así: y mostróme a Josué. Zacarías está relatando, contando lo que pasó. Y dice que el Señor en la visión le mostró a Josué. Solo que este Josué no es el Josué que llevó a Israel a la conquista de la tierra prometida. No es ese Josué. Este es Josué el sacerdote, otro. Era un sumo sacerdote en los tiempos de Zacarías. Dice: y mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este, refiriéndose al sacerdote Josué, tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestimentas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y a él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Vuelve al versículo 1. Ahora vamos a entender el mensaje bonito. En primer lugar, Dios es real.
Jesucristo es real. Los discípulos, Pedro, Mateo, Juan, ellos tuvieron un privilegio que nosotros no tenemos. ¿Cuál fue el privilegio? Ellos anduvieron con Jesús, pero anduvieron físicamente con Él. Ellos lo vieron con sus ojos, ellos lo tocaron con sus manos. Recuérdate que Juan recostó la cabeza en el corazón de Jesucristo. ¿Ya pensaste tú si tuvieras tú la oportunidad de recostar la cabeza en el corazón de Jesucristo? Pues Juan tuvo. Los discípulos tuvieron una experiencia que nadie tuvo en la historia. Porque los hombres del Antiguo Testamento, como Enoc, dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios. Pero ¿cómo caminó si no podía verlo? Si no podía tocarlo? Si no podía oírlo? Pero caminó con Dios. ¿Cómo? Por la fe. A través de la oración, de recibir la palabra en su corazón y de testificar del amor de Dios. Él caminó. Los discípulos caminaron cuerpo a cuerpo. Pero nosotros hoy ya no podemos caminar con Jesús cuerpo a cuerpo. Pero podemos caminar con Jesús como caminaron los del Antiguo Testamento, por la fe. Es decir, cuando tú todos los días conversas con Dios a través de la oración, cuando tú todos los días recibes la palabra de Dios en tu corazón y cuando tú buscas a una persona para traerla a Jesucristo, estás caminando con Jesús. Entonces Jesús es real. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo toques, Él puede ser real en tu experiencia, en tu vida. Pero así como hay un Dios real, un Jesucristo real, un Espíritu Santo real, hay un Satanás real también. Porque hay mucha gente que piensa que Satanás es una mala influencia, que Satanás es una historia, una fábula, una leyenda, una fuerza mala. Pero la Biblia explica categóricamente que Satanás existe, es real. La Biblia enseña que fue un ángel precioso, pero que se desvió, escogió su camino y se volvió un ángel malo que está dispuesto a destruir la vida de las personas. Ahora, aquí en esta escena, mira, mostróme a Josué, el gran sacerdote. Ese gran sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que él entraba una vez por año al lugar santísimo? Él entraba, pero entraba representando a todo el pueblo. Por eso, mientras en el día de la expiación, mientras el sacerdote entraba al santuario, todo el pueblo estaba arrodillado en el patio llorando, porque al entrar el sacerdote estaba entrando yo, pero en la persona del sacerdote, tú, todos en la persona del sacerdote. Aquí ahora tú ves a Josué, pero no es Josué. Josué está representando a toda la iglesia de Dios de todos los tiempos. Josué aquí está en representación del ser humano. Aquí Josué te representa. Josué eres tú. Josué soy yo. ¿Y cómo está Josué? El sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para hacerle adversario. Pero si tú vas al original hebreo, vas a ver que dice, inclusive otras versiones dicen, y Satanás estaba ahí para acusarle, echarle en cara lo que había hecho. Ahora viene la fuerza, viene la astucia de Satanás. Miren, Satanás hace todo lo que puede para hacerte caer. De una manera, de otra manera, cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles, un lado débil. Para unos es el dinero, el chisme, el orgullo, el egoísmo, la deshonestidad. Todos tenemos nuestras flaquezas porque cargamos la naturaleza pecaminosa. Satanás aprovecha eso y hace todo lo que pueda para que caigas. Una vez que caíste, él es el primero en venir
Mira, Él te llevó, Él te hizo caer, pero una vez que caíste, Él es el primero en venir y decirte: estás perdido, has pecado, has caído, ya no hay perdón para ti, vete de la iglesia. ¿Qué haces en la iglesia? Ya no hay salvación para ti, has caído muy hondo. Pero miren la astucia, Él es el que te hace caer y después Él es el que te hace desesperar. Y en esta visión, Zacarías vio al sacerdote, estaba delante del ángel, pero Satanás estaba a la mano derecha acusándolo. Ese ángel, no tengo tiempo para explicar la raíz hebrea de la palabra ángel, pero en el estudio nos damos cuenta que ese ángel no era cualquier ángel, no era el ángel Gabriel. Ese ángel era el propio Señor Jesucristo. Entonces ahí está Jesucristo y aquí está Satanás a la mano derecha y tú en el suelo. Pecado, has caído, has pecado. Tu conciencia te está destruyendo y para remate el diablo. No solo acusándote a ti, diciendo estás perdido, no vales para nada, eres un hipócrita, un mentiroso, sino que diciéndole a Jesús: ¿por qué estás sufriendo por este? ¿Por qué quieres salvarlo? ¿Por qué tienes paciencia con este? Este es un miserable, este no merece perdón. Hay dos cosas que tienes que aprender. Cuando el diablo te habla a ti acerca de Dios, te miente, porque te hace pensar que Dios es un Dios castigador, tirano, abusivo. Pero cuando el diablo le habla a Dios acerca de ti, dice la verdad. Porque todo lo que Él dice, realmente hemos hecho. Y porque hemos hecho, merecemos la muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Esta es la escena. Jesucristo de un lado, nosotros en el suelo, y no solo en el suelo, sino vestidos de inmundicia. Mira, pasa el siguiente versículo. Y dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Pasa. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, sucias, y estaba delante del ángel. Aquí está la situación de este pobre ser humano pecador. Soy yo, herido, sangrando, he pecado, he caído, he fallado, estoy vestido de trapo de inmundicia, porque todo lo que yo haga queriendo hacer bien es trapo de inmundicia. Estoy desnudo, semidesnudo, ridículo, perdido, destruido, acabado. Y como si eso fuera poco, el diablo que me llevó para allá, el primero en echarme la cara, en decir que no valgo, que estoy perdido, que estoy acabado. Y Jesucristo del otro lado. Ahora viene Jesucristo y le dice al diablo: todo lo que tú dices respecto de Él es verdad. ¿Tú crees que yo no sé? Yo sé todo, yo veo todo. Eso que tú estás hablando de Él es verdad. Pero hay algo que tú no sabes. Este hombre ha confiado en mí. Y aunque ha caído y ha caído feo, mira lo que voy a hacer. Y Jesús arranca la ropa inmunda del hombre, agarra su blanco manto de justicia y lo viste de ropa real, ropa de rey, ropa de príncipe. Y esta noche yo quiero decirte una cosa, querido. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo hayas vivido, no importa cuán hondo hayas caído, merecemos la muerte, todos nosotros merecemos la muerte. Pero si crees en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo recoge tus ropas inmundas y te cubre de una ropa real. Y a partir del momento en que te entregas a Jesucristo, ahora vistes vestidura real. O sea, eres un príncipe, una princesa, y tienes que aprender a vivir como príncipe. El diablo no te puede más acusar.
No le puedes decir que no has hecho lo que has hecho, pero estás en las manos de Jesucristo, perdonado, transformado. Por eso nunca tendré palabras para agradecer a Dios por lo que ha hecho por mí. Yo estaba predicando en el Estadio Nacional de Lima hace muchos años, y un hombre con lentes oscuros en medio de una noche, imagínate, lentes oscuros, una cachucha, una bufanda cubriéndole el rostro, se acercan de mí. Eran los tiempos del presidente Fujimori, de los guerrilleros del Sendero Luminoso que mataban gente. Ese pueblo del Sendero Luminoso fue un pueblo terrible, ¿sabes? Entraban en ciudades, descampados, en los pueblos pequeños. Mataban 200, 300 hombres, mujeres, niños, jóvenes, mujeres embarazadas, ancianos. Mataban a todos. ¿Y para qué hacían eso? Para que cuando llegaran a la siguiente ciudad ya nadie opusiera resistencia. Entonces iban conquistando ciudades para hacer resistencia al ejército. Y una de esas noches viene un hombre y me dice: pastor, yo soy un guerrillero y yo no vine aquí porque yo creo en Dios, porque yo quería entregar mi vida a Jesús, nada. Yo vine aquí porque nosotros estamos en todos los lugares donde hay reuniones públicas. Yo vine aquí a servicio de mi grupo. Pero yo no soy un hombre malo. He matado gente inocente. Gente que se arrodillaba pidiéndome clemencia, yo los he matado. Pero no soy malo. Yo lo hago todo eso. Yo hice todo eso porque sueño con un Perú libre, libre de la opresión, libre de la oligarquía. Nuestra sociedad está corrompida. Hay que acabar con esta sociedad para establecer una sociedad nueva. Y para eso, si es necesario derramar sangre, hay que derramar sangre. Pero anoche, pastor, y este hombre se quebró. Me dice: anoche en la predicación entendí que toda la sangre que tenía que derramarse para crear una nueva sociedad ya fue derramada en la cruz del Calvario. Y llorando este hombre, matador, asesino, me dice: pero ¿qué quiere usted que haga ahora? ¿Qué quiere que haga con mis manos manchadas de sangre? ¿Qué quiere que haga con mis noches de pesadilla en que veo gente inocente pidiéndome que no los mate? ¿Qué quiere que haga con mi culpa? Yo soy un asesino, pastor. Jesús murió para perdonar a todos, pero para mí no hay perdón. Yo estoy perdido para siempre. Yo no merezco perdón. Oh, querido, cuántas veces en la vida yo también he pensado que no merezco perdón. Cuántas veces en la vida tú, golpeado, has llegado al punto de pensar que ¿para qué más Dios? Lo has herido tanto. Te has alejado de sus caminos. El otro día un hombre me decía: pastor, usted no sabe lo que hice, porque si usted supiera lo que hice, no diría que Dios me ama y que Dios me perdona. Yo no sé lo que hiciste. No quiero saber lo que hiciste. Una cosa sé: Dios te perdona. Ah, pastor, usted no me conoce. No, yo no te conozco, pero yo conozco a Dios. Conozco su amor. A lo largo de mi vida he visto que Jesús encontró gente perdida, acabada, destruida, gente que no podía hacer nada y simplemente fue a Jesús y dijo: Señor, estoy aquí. Si tú no eres capaz de hacer algo por mí, estoy perdido, estoy acabado, porque yo no tengo fuerzas, yo no sirvo. Y Jesús los tomó en su incapacidad, en su derrota, en su miseria. Y hoy día yo podría mostrar a esos hombres y mujeres en la galería de los victoriosos.
Tú eres precioso a los ojos de Dios. Él está dispuesto a hacer maravillas en tu vida, pero no lo va a hacer por la fuerza, jamás. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Tú tienes que regresar a Jesús. Tú tienes que venir a ir. Tú tienes que entregar. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, Jesús mismo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Y yo les acabo de decir que la fe no salva. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Bueno, vamos al inicio del texto para comenzar a entender el mensaje. 25, versículo 25 de nuevo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había visitado muchos médicos, dice el 26, pasa el 26. Había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La primera pregunta que les voy a hacer esta mañana es la siguiente: ¿por qué escogió Jesús a una mujer que estaba enferma hace 12 años? En la Biblia hay cosas interesantes que hay que pensar. En una ocasión Jesús hizo andar a un paralítico que estaba paralítico hace 38 años. En otra ocasión Él resucitó a un cadáver que ya estaba en estado de descomposición, ya olía mal. Entonces mi pregunta es: ¿por qué no escogió una mujer que estaba con flujo de sangre hace 4 meses? ¿Por qué no escogió un paralítico que estaba paralítico hace 6 meses? ¿Por qué no escogió a un cadáver que estaba muerto hace 5 horas? ¿Cuál es el mensaje aquí? Vuelvo a repetir, cuando estudiamos la palabra de Dios, hay que masticar la palabra de Dios. No hay que leer. No, hay que leer cada versículo y hay que pensar: ¿qué es lo que Dios me está diciendo aquí? Porque si tú no comes la palabra de Dios masticando, no vas a tener provecho. Hay mucha gente que dice: pastor, pues yo no le siento mucho significado a la palabra de Dios, porque no paras, porque estás más preocupado en leer la Biblia entera que entender cada versículo. Tú gasta tiempo leyendo un versículo y pensando: ¿qué es lo que Dios me quiere decir aquí? ¿Por qué Dios escogió una mujer que estaba 12 años enferma? En otra ocasión curó a una mujer que estaba 18 años con la mano seca. ¿Por qué? Por un simple motivo: Dios ama a los incrédulos. Dios ama a los incrédulos. Dios ama a los ateos. Dios ama a los racionalistas, a los agnósticos. ¿Qué tiene que ver eso con haber curado una mujer que estaba con hemorragia hace 12 años? Porque si hubiera curado a una mujer que estaba con hemorragia hace 4 meses, los agnósticos hubieran dicho: eso cualquiera lo puede hacer.
Si hubiera hecho andar a un paralítico de hace 6 meses, los incrédulos hubieran dicho, oh, pues 6 meses, cualquier médico, bueno, lo hace. Si hubiera resucitado un muerto de hace 5 horas, los incrédulos hubieran dicho, ah, no fue resurrección. El hombre no estaba muerto, estaba con catalepsia. Porque así son los incrédulos. Viven inventando argumentos para no creer. Tú les puedes explicar lo que quieran, no creen, porque tienen el corazón endurecido. No es porque no entienden, es porque tienen el corazón endurecido. Pero Dios los ama. Y entonces, como Dios los ama y quiere sacudir al incrédulo, cura a una mujer que está con hemorragia 12 años, como diciendo, ahora, ¿qué me vas a decir? Resucita un hombre podrido, ¿y ahora qué me vas a decir? Hace andar un paralítico 38 años, ¿y ahora? ¿Dónde está tu argumento? Pero aquí hay otro mensaje. ¿Hace cuánto tiempo tu hogar está destruido? El otro día alguien me decía, pastor, mi hogar ya no tiene salvación. Estamos juntos solo por causa de los hijos. Pero hace 10 años entre nosotros no hay nada, pastor. Y me dijo otra cosa la señora, ojalá que discutiéramos, ojalá que peleáramos, porque si peleáramos sería evidencia que estamos vivos. Lo peor es que ni nos hablamos. Estamos en el mismo dormitorio, dormimos en la misma cama. Yo mirando para un lado, él mirando para otro. Todo por los hijos. Entonces, pastor, no me diga que mi matrimonio tiene salvación porque mi matrimonio ya está muerto. Lo mismo que le dijo la hermana de Lázaro a Jesús cuando dijo, Señor, ¿ya para qué? Ya está muerto, ya huele mal. ¿Ya para qué? Pues Jesucristo es capaz de resucitar un muerto que ya huele mal. ¿Y por qué no podría resucitar tu hogar que ya huele mal? 10 años destruido. Dios puede hacerlos de nuevo. Dios es Dios. Pero entonces, ¿por qué no lo hace? Porque como la mujer tienes que ir hasta Jesús. Sí, pero yo voy, pastor, yo creo en Jesús. No, querido, no es solo creer. Te voy a hacer un ejemplo. Aquí está Jesús. Tú estás aquí. Si tú vas a Jesús, el milagro sucede. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué dice el texto? Todo lo puedo en Cristo. Pero cuando tú estás aquí, tú no estás en Cristo. Tú estás aquí, Cristo está allá. Tú no estás en Cristo. No, pero yo creo. ¿Y de qué te vale creer? Santiago dice que los demonios también creen, pero no van. No basta, qué bonito. Yo encuentro gente, ay, pastor, qué bonito mensaje. ¿Ya te entregaste a Jesús? No, todavía no. Entonces, ¿de qué te vale el bonito mensaje? Hay mucha gente aquí, ay, qué bonito, ay, qué delicioso, ay, pastor, ¿cómo predica? ¿Y de qué te vale? El propósito, ve a Jesús. ¿Pero cómo voy? 3 maneras, solo hay 3 maneras de ir. Cuando abres la palabra de Dios todos los días, aunque no tengas ganas. Cuando oras a Dios todos los días, aunque no tengas ganas. Y cuando sales a buscar una persona para Cristo, ahí ya estás yendo a Jesús. Y cuando todos los días de tu vida haces esas 3 cosas, ahí permaneces en Cristo. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 15? Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Ahí pues aparecen los frutos. El problema es que tú quieres que aparezcan los frutos y tú estás aquí. Ahí no hay fruto que aparezca. Tienes que ir, tienes que entregarte.
Y ese entregarte no es romántico, porque hay personas que vienen aquí y cantan, oh Señor, mi corazón es tuyo, y lloran, ay Dios mío, te adoro. ¿Cuánto tiempo has estudiado la Biblia esta semana? No, no he tenido tiempo. Entonces, ¿qué estás llorando aquí adelante? La vida cristiana no es romanticismo. La vida cristiana es práctica. No es teología, declaración de fe. Ay, no. Yo no estoy diciendo que no hagas esto. Puedes venir a llorar aquí después de haber estudiado la palabra de Dios, después de haber orado, después de haber buscado personas para Cristo. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Sigue. Cuando oyó hablar de Jesús, hoy día no se puede decir cuando oyó hablar de Jesús. Hoy día tendríamos que decir de otra manera. ¿Cómo? Cuando leyó, cuando se informó, cuando se enteró, cuando buscó a Dios en su palabra. Por eso es que de unos años para aquí, yo ya no predico sin tener el texto aquí en la tela. Porque el otro día alguien me dijo, pastor, qué bueno, usted ya entró en la tecnología. No, yo no entré en la tecnología. El problema es que las estadísticas son crueles, ya les dije el otro día, y las estadísticas dicen que 70% de las personas que van a la iglesia no llevan Biblia. Y si no llevan Biblia, ¿para qué ven? ¿Para qué van? Para escuchar al predicador. Y yo ya les digo, gracias, yo en nombre de los predicadores les agradezco por la confianza que ustedes tienen en nosotros. Pero ¿y si nosotros decidimos engañarles y decimos, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y no te ha escrito eso en la Biblia y tú me creyéndome? No puede ser así. Y es porque las personas no miran a la palabra de Dios que a veces comienzan a creer cosas que no. Yo encontré el otro día una iglesia partida por la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad dice que celebrar cumpleaños es pecado. Y la otra mitad quiere celebrar cumpleaños porque dice, no, en mi cumpleaños yo tengo la oportunidad de alabar a Dios, de agradecer a Dios. Y el otro dice, no, es pecado. Ahí yo hablo con el líder de este grupo. A ver, ¿de dónde sacaste eso de que celebrar el cumpleaños es pecado? A ver, dame el versículo. No, pastor, eso no está en la Biblia. Y entonces, ¿por qué haces tanto problema? No, pero el pastor fulano ha dicho. El pastor fulano. ¿Y tú sigues a Jesús y su palabra o tú sigues al pastor fulano? La iglesia se mete en problemas porque no tiene la palabra. Esa mujer fue a Jesucristo porque había oído hablar. Pero nosotros vamos a Jesucristo porque también lo vemos aquí en su palabra. Aquí lo oímos hablar. Cuando tú abres la palabra de Dios, Él te habla. Por eso, para que Él te hable, tienes que leer un versículo y pensar en lo que te está diciendo. La palabra la atrajo. La palabra. Seguramente ella se enteró que en el pasado Dios había abierto el mar rojo, que Dios había hecho caer maná del cielo, que Dios había hecho milagros. Y entonces creyó, por la palabra creyó. Y dijo, si hizo todo eso, me puede curar. Y aunque los médicos le decían que no tenía remedio, aunque no tenía dinero, aunque había perdido mucho, creyó en la palabra de Dios. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora aquí hay algo interesante. Vino por detrás entre la multitud. Porque en ese tiempo las multitudes no dejaban al Señor Jesucristo, no dejaban que las personas se aproximaran. Las multitudes todas pues se peleaban por estar al lado de Jesucristo. Todos querían estar. Recuérdense que se está hablando del pueblo judío,
Y el pueblo judío era un pueblo obediente, diezmaban hasta la mente el comino. Para el sábado no tenía un solo mandamiento, para el sábado tenían unos 3,000 pequeños mandamientitos. Los judíos eran celosos. Hay muchos judíos vivos hoy día. Ojalá que no estén aquí, pero hay. No puedes esto, no puedes esto es pecado, lo otro es pecado. Solo viven inventando qué es pecado. Y ellos, como cumplen todo y guardan todo, aparentemente, por lo menos por fuera, para que la gente vea, se creen los que tienen derecho de estar al lado de Jesús. No, yo sí, porque yo tengo derecho, porque yo cumplo, porque yo obedezco. La pobre mujer tuvo que arrastrarse por el suelo y entre las piernas de los hombres, porque no la dejaban entrar, porque su palabra le había dicho, la palabra, ella creyó en la palabra, si toco su vestido, Él es poderoso, yo no tengo ni siquiera llegar a hablar a Él, decirme, cúrame, yo creo que hasta su túnica puede curarme, solo si toco su túnica ya seré curado, y fue. Hay gente que dice así, pastor, yo estoy fuera de la iglesia porque un sábado fui, nadie me saludó, ya me fui. Ay de la mujer si hubiera ido porque nadie lo saludó. Estaría enferma hasta ahora. Pero aunque nadie la saludó, dijo, ¿qué me importa si no me saludó? No me dejan entrar por adelante, me voy por atrás, pero voy a entrar. Ay, pastor, pero yo fui a la iglesia, pero el mal testimonio de algunos, después, durante la semana lo vi tomando cerveza al que lo vi predicando el sábado. Por eso ya no vuelvo a la iglesia. Interesante. Si la mujer estuviera llegando cerca a Jesús, no, a ese que está al ladito de Jesús ya lo he visto haciendo, no, yo no entro aquí. No hubiera recibido la bendición. Tú tienes que ir a Jesús, no por causa de los hombres, sino a pesar de los hombres. Al final de cuentas, tú no estás, cuando vienes a una iglesia y ves gente mala, gente buena en la iglesia, tú no estás viniendo a la iglesia por causa de los hombres, tú estás viniendo por causa de Jesús. Tú solo vete cuando Él te diga, no, yo no te quiero ver aquí, sal de aquí, pero Él nunca te va a decir eso. Él ni va a notar, claro que va a notar, ¿no ves al final de la historia lo que dice? Ella tocó el vestido de Cristo, fue curada, ya se estaba retirando y de repente Jesús dijo, ¿quién me tocó? Porque ¿cómo que no te va a notar? No, porque yo no soy nada. ¿Para quién no eres nada? Pablo dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, donde todos somos un miembro. Uno es el hígado, otro es el riñón, otro es el dedo meñique, el dedo pulgar del brazo izquierdo, del brazo derecho, del pie izquierdo, del pie derecho, el otro es la vesícula, el otro es la cuerda vocal, todos. Hay una viejita en el norte del Brasil, levanta la mano y dice, pastor, si todos somos un miembro, ¿qué seré yo en el cuerpo de Cristo? Yo seré un pelito. Como diciendo, yo no soy nada, no soy. Pero todas las mañanas cuando yo me miro en el espejo veo la importancia de un pelito. Entonces no digas que no eres nada, que no vales nada. Eres importante. Sí, pero nadie me saluda. ¿Y qué te importa que no te saluden? En Juan 21 encontramos la historia de Jesucristo. Y ahí al final de la historia ya Jesús estaba caminando, Juan, el discípulo amado a su lado, Pedro a su lado y Juan, el discípulo amado, atrás. Y entonces Pedro le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿y ese? Como diciendo, oiga, no estoy yendo tú y yo, ¿para qué ese? ¿Y ese? Y la respuesta de Jesús es interesante. Dice, si yo quiero que ese viva o muera, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. Esa es la palabra de Cristo para ti. Si te saludó, si no te saludó, si chismeó de ti, si habló mal de ti, ¿qué te importa? Tú sigue a Jesucristo.
Versículo 28. Porque ella en su corazón decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, ahí está. Tú vas a pensar que yo entré, salí y Jesús ni se dio cuenta. Tal vez los hombres ni se hayan dado cuenta. Pero Jesús, mira, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esta es una de las preguntas tontas. Yo tengo una serie de sermones titulado Las preguntas tontas de Jesús. Esta es una de las preguntas tontas. No voy a predicar ese sermón hoy. La otra pregunta tonta es cuando hizo el milagro con el paralítico en el estante de Betesda. Se acercó al paralítico y le hizo una pregunta tonta. ¿Quieres que te sane? Pregunta más tonta. No estaba ahí a la orilla del estanque buscando sanidad. ¿Por qué le pregunta, ¿quieres que te sane? Y ahora pregunta, ¿quién me ha tocado? La pregunta era tan tonta que mira lo que dice el siguiente versículo. Los discípulos se acercaron. 31. Los discípulos se acercaron. Pero aquí no dice, pero yo voy a imaginar. Ellos se acercaron así. Señor, no preguntes una tontería de esas. ¿Cómo vas a preguntar quién te tocó si una multitud te está apretando? ¿Qué van a decir los otros? Que eres un tonto. Jesús no estaba preguntando, no estaba refiriéndose a ninguna multitud. Jesús se estaba refiriendo a una persona. Porque las multitudes siempre llenan los estadios, las iglesias. Jesús no está preocupado con multitudes. Para Jesús esta mañana aquí no hay 300 hermanos. Para Jesús esta mañana aquí solo estás tú. Y Él sabe tus luchas, tus dolores, tus tristezas, sabes lo que te falta, lo que te incomoda, lo que te inquieta, sabes lo que has hecho esta semana, has pecado, estás con la conciencia pesada, crees que no hay perdón para ti, te sientes perdido, te sientes frío. Eres un hipócrita, eres un orgulloso, lo que sea, Él sabe, Él te conoce. ¿A dónde irás? ¿Dónde te esconderás de Él? Pero lo maravilloso no es que sabe, lo maravilloso es que te ama, que te acepta como eres. No porque está bien lo que seas, sino porque cuando Él te mira, Él te ve como lo que vas a ser un día, transformado por su gracia. No como lo que eres hoy, sino con lo que vas a llegar a ser cuando te entregues a Él y Él en sus manos te vaya formando, te vaya dando forma, como al barro bruto, barro tosco, pero Él va haciendo un vaso fino de ese barro que aparentemente no sirve para nada. ¿Quién me ha tocado? Sigue, 32. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo en lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, yo dije al principio que la fe no sana. Vamos a entender lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Qué cosa es fe? Tú sabes que en la Facultad de Teología, cuando yo era alumno, estudié durante 6 meses, un semestre, la materia, la doctrina de la fe, la teología de la fe. Y entramos en los meandros de la filosofía, de la teología, la definición de fe, que fe. Terminó los 6 meses, salí más confundido que otra cosa. Hasta que un día encontré un gran amigo, tremendo profesor,
chileno, doctor Mario Veloso. Y él me dijo, Alejandro, fe es confianza. Cuando tú dices yo tengo fe, estás diciendo yo confío. Cuando tú dices así, yo ya tuve fe, estás diciendo yo ya confié en el pasado. Cuando dices ya no tengo fe, dices ya no confío. Porque fe es confianza. Cuando tú dices yo tengo fe en mi Padre, quiere decir yo confío en mi Padre. Cuando tú dices yo tengo fe en la iglesia, dices yo confío en la iglesia. Porque fe es confianza. Ahora, ¿cómo se adquiere la fe? Primero, la fe no fabrica el ser humano. ¿Y cómo se expresa la fe? No se expresa con dinero, porque hay iglesias que están apareciendo constantemente por ahí de un solo dueño, que han aprendido a ganar dinero con la fe. Y entonces dicen así, ven aquí, estás desempleado, ven, yo voy a hacer una oración, vas a tener empleo. Estás enfermo, ven aquí, yo voy a hacer una oración, vas a ser curado. Pero no puedes venir de manos vacías, tienes que venir trayendo dinero. Ahí te traen $100 y hace la oración y el pobre no encuentra empleo. Y entonces dice, pero oiga, y entonces, y el hombre le dice, no, es que no tuviste suficiente fe. Tu fe de $100 es muy pequeñita, tiene que ser de 1,000. Ahí el otro va, vende todo lo que tiene porque quiere ser curado. Y se ha vuelto un negocio el asunto de la fe. Pero Jesús no te cobra nada para hacer maravillas en tu vida, querido. Fe es confianza. Tú tienes que confiar en Dios, pero tú no puedes confiar en alguien. Antes de confiar en alguien, tú tienes que conocerlo. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. ¿Acaso cuando estás caminando y viene un desconocido, si es de noche, está oscuro, ya te pasas a la otra vereda, porque no confías? Pues ¿cómo se va a confiar en un desconocido? Entonces, para confiar en alguien, tienes que conocerlo. Y para conocer a alguien, tienes que convivir con esa persona. Porque yo veo a mi vecino todos los días. Hola, vecino. Chao, vecino. Hola, vecino. Chao, vecino. Buenas noches, vecino. ¿Yo puedo decir que conozco a mi vecino? No, yo conozco su cara, conozco su carro, conozco hasta las ropas que él tiene, porque lo veo una vez de azul, otra vez de plomo, otra vez de amarillo. Lo conozco por fuera, pero yo no puedo decir que lo conozco, porque para conocer a una persona no hay que mirarlo de lejos, hay que convivir con la persona. Los Pieles Rojas tienen una frase interesante, dice que para conocer a una persona tienes que comer con ella un saco de sal. ¿Qué quieren decir ellos? Es que tú sabes que la sal no se come de a montón. La sal se come de pizca. Ahora imagínate cuánto tiempo necesitas para comer con la otra persona junto un saco de sal. Toda la vida. Eso es lo que los Pieles Rojas están queriendo decir. Que solo puedes conocer a una persona cuando convives con esa persona. Yo conocí a mi padre. Mi padre fue uno de los hombres más responsables que yo conocí en la vida. Mi padre fue uno de los hombres más puntuales que yo conocí en la vida. Mi padre me decía, hijo, si alguien marca contigo un compromiso a las 2 de la tarde, dile que no puedes, que por favor a las 3. Pero tú ve allí a la 1 de la tarde. Si no hay argumento, pero no que el tránsito, no que se me desinfló el neumático. No hay argumento para la impuntualidad. Pues si sabes que hay tránsito, sal antes. Sabes que puede haber percances, sal antes. Puntualidad de mi padre. Responsabilidad. Un hombre, naturalmente, pues es el hombre con quien he vivido. Es el ser humano en quien tal vez más he confiado en mi vida. Vamos a decir que yo estoy parado en la esquina y aparece mi padre corriendo
con un paquete en la mano, corriendo, sudando, mirando para atrás. Y llega a la esquina y me dice, hijo, guarda este paquete, guarda este paquete. ¿Qué crees? ¿Lo guardo o no lo guardo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es mi padre, lo conozco, sé quién es él, sé que jamás me haría mal. Pero vamos a decir que estoy en la esquina, aparece un desconocido sudando, mirando atrás para ver si lo siguen, llega a mi lado, guárdame este paquete, ¿lo guardo o no lo guardo? Ni tonto. Puede ser droga, puede ser cualquier cosa, ahí está la diferencia. ¿Por qué confía en mi padre? Porque lo conozco. ¿Por qué no confía en el desconocido? Porque no lo conozco. ¿Por qué confías en Cristo? Porque lo conoces. Y si no lo conoces, no vas a poder confiar. Tienes que aprender a convivir con Cristo. Y vuelvo a repetir, convivir con Cristo no es quedarte parado aquí, sí, Señor, yo creo. No, pues tienes que ir, tienes que entregarte. La única manera es estar en Cristo y Cristo en ti. Ve a Jesucristo. Por eso la Biblia es un libro de permanente llamado. En realidad, quien te cura es Cristo. Pero para eso tienes que confiar en Él. Confiar en Él, porque Él es el dueño del poder, de la sabiduría. Querido, te digo una cosa. No hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Pero Él no lo va a hacer como tú quieres. Él lo va a hacer como Él sabe que es lo mejor para ti. Y tienes que aprender a confiar en eso. Porque el problema es que nosotros a veces somos como niños caprichosos. Queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Y nos metemos en problemas. Había una chica de la iglesia, tenía 2 pretendientes. Uno de afuera, ateo, agnóstico, incrédulo, macoñero en aquel tiempo, digo marihuanero. Pero bonito, atrás de la chica de la iglesia. La chica tenía otro muchacho pretendiente atrás de ella, de la iglesia, cristiano, sincero, bueno, misionero, pero feíto. Ahí la chica viene donde mi pastor, no sé a quién aceptar, los dos quieren. Ahí ella un día hizo una oración a Dios. Mira, cómo somos los seres humanos. Señor, muéstrame con quién debo casarme. ¿Qué quieres que Dios te muestre? Ya no está su palabra escrita. Su palabra escrita ya no dice que no juntéis en yugo con los infieles. ¿Qué quieres que Dios te muestre? Entonces le hizo la prueba a Dios. Señor, mañana voy a salir a la universidad. El primer muchacho que viene vestido de camisa verde, yo sabré que tú me lo envías. ¿Y quién piensas que apareció? Sí, el ateo se casó. 5 años después sufría, lloraba, con 2 hijos. Se separó, se divorció. Cuando se encontró conmigo, su primera, pastor, ¿por qué Dios no me ama? Tienes que aprender a confiar en Dios, querido. Tienes que aprender. Sí, pastor, pero es que el otro era feo. ¿Cuál es el problema? Imagínate si mi esposa se hubiera casado conmigo por mi lindo cabello, que tuve mucho. La belleza física pasa, pero los valores y el carácter duran para siempre. Dios te ama. Si estás sufriendo, no es porque Dios quiere que sufras. Has tomado decisiones equivocadas. Decisiones sin Cristo son decisiones equivocadas. Pero Jesús te dice, hijo, yo quiero curarte, yo quiero transformarte. Ven a mí, entrégate a mí. Cree en mí, confía en mí. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios una vez más. Hoy es domingo, porque generalmente los domingos de mañana esta lección, este comentario sube al aire.
Y estamos comenzando una nueva semana. Primer día de la semana, primer día de trabajo. ¿Qué tiene esta semana para ti? Tal vez estás ansioso porque necesitas una respuesta positiva a alguna solicitud, algún trabajo, alguna aplicación que hiciste por ahí. Confía en Dios. Dios es tu compañero, tu amigo, tu Dios poderoso, todopoderoso, tu Padre de amor. Nunca estás solo. Aunque las circunstancias sean tristes, nunca estás solo. Confía en eso. Vamos al estudio de la lección número 12 para el 20 de septiembre del año 2025. El título de la lección: Te ruego que me muestres tu gloria. Y el propósito de esta lección es mostrar que a medida que el ser humano aprende a convivir con Dios, a no separarse de Dios, lo que no es fácil porque la naturaleza pecaminosa que todavía está dentro de nosotros, pues la tendencia es llevarnos para lejos de Dios. Pero a medida que el ser humano va caminando con Dios, el carácter de Dios se va reproduciendo en el ser humano. El hombre deja de ser de airarse por cualquier cosa, deja de ser envidioso, deja de guardar rencor en su corazón, deja de ser codicioso, se vuelve abnegado, se vuelve paciente, se vuelve amoroso, porque el carácter de Dios comienza a reproducirse en el ser humano. Y lo interesante es que las personas, al ver a este cristiano, perciben que él no es un ser humano cualquiera, es un ser humano diferente. No por lo que habla, no por lo que cree, no por lo que dice, sino por lo que vive. Su vida es una vida completamente diferente de otras vidas y eso impresiona y toca el corazón de las personas. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de La tienda de la reunión. Ahora, cuando hablamos de la tienda de la reunión, no vamos a confundirla con el santuario. El santuario estaba colocado en medio del pueblo. Dios le dijo al pueblo de Israel: me hará un santuario y yo habitaré en medio de ellos. ¿Y por qué? Porque el deseo de Dios es vivir en medio de su pueblo. Él quiere estar en medio de tu corazón, de tu vida, en tu corazón. Bueno, pero la tienda de la reunión o el tabernáculo de la reunión, como se llama muchas veces en la Biblia, no es el santuario, es una tienda que Moisés, por orden divina, levantó fuera del santuario. ¿Y por qué? Porque esto sucedió después del famoso incidente de la idolatría del becerro de oro. Cuando Dios en la montaña le dijo a Moisés: ve, porque tu pueblo que tú has sacado de Egipto, quiere decir, ese pueblo que me ha negado, que se ha alejado de mí, que no quiere que yo sea su Dios, que está fabricando otro Dios. Ve, ahora le da la orden a Moisés que levante una tienda fuera del santuario. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda que ellos han colocado a Dios, que debería estar en medio, que ahora la tienda de la reunión, donde Dios hablaría con Moisés, estaba fuera del campamento, porque el pueblo había decidido colocar a Dios fuera de la vida de ellos. Leo lo que dice Éxodo 33, 7 al 11. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la reunión, o sea, la tienda de la reunión, la carpa de la reunión. Sigo leyendo. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés
cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Oh, querido, la vida de Moisés fue una vida de comunión extraordinaria con Dios. Desde el monte Moría, del monte Horeb, cuando Dios se encontró con él, en su peregrinaje hasta Egipto, su desafío a Faraón para que deje salir al pueblo. La vida de Moisés fue una vida de comunión con Dios. Ahora, después del pecado de la idolatría de Israel, Dios le ordena a Moisés levantar una tienda donde él se va a encontrar con Moisés, donde Dios se va a encontrar con Moisés, pero fuera del tabernáculo, para que el pueblo entendiese, fuera del campamento, para que el pueblo entendiese que ellos habían sacado a Dios de su vida. Pero Dios no se había ido, Dios estaba ahí, Dios quería ayudar. No estaba en el medio porque el pueblo lo había sacado del medio, pero estaba fuera, siempre vigilante a su pueblo, porque la columna de nube, la nube que acompañaba al pueblo de día y la columna de fuego de noche, estaban ahí siempre. Entonces, cuando Dios quería hablar con Moisés, Moisés iba a la tienda. Y cuando se dirige a la tienda, toda la gente salía de sus carpas y lo veía. Y cuando Moisés entraba, la columna aparecía. Quiere decir, la presencia de Dios estaba ahí. Y dice el texto que Dios hablaba con Moisés. Y el pueblo, entonces, afuera en las puertas de sus tiendas, se arrodillaban a adorar a Dios. Qué maravilloso es Dios. Y yo me alejo de Él, pero Él no se aleja de mí. Yo me voy lejos, pero Él siempre me acompaña. Yo lo mantengo lejos, pero Él está ahí. Él quiere estar en medio de mí, pero a veces yo no lo dejo. Entonces, Él deja que yo vaya por donde yo quiera, pero no me abandona, no me deja. Ese es el Dios maravilloso que tienes. Ahora, ¿te ayuda la presencia lejana de Dios? No, no te ayuda. Porque tú tienes que abrir tu corazón y permitir que Dios entre de nuevo a tu corazón. Para que entonces sí, Dios manifieste sus grandes obras en tu vida. Moisés fue un hombre de comunión, y si hay un ejemplo que nos dejó, es que nosotros debemos buscar a Dios todos los días, en humildad, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra humanidad, pidiendo su gracia, pidiendo su poder, porque solo Él es capaz de hacer lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Vamos a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo de Para que te conozca. Vuelvo a repetir, la vida de Moisés fue una vida de constante conocer a Dios. Leo Éxodo 33, 13 y 14. Dice: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, esta oración es de Moisés a Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Moisés sabía lo que era la gracia. Moisés sabía que la salvación era únicamente por gracia. Moisés buscaba la gracia de Dios todos los días. La gracia no es un patrimonio del Nuevo Testamento. La gracia ya existía en el Antiguo Testamento. La salvación en el Antiguo Testamento no era por las obras de la ley, era por la gracia. Y en el Nuevo Testamento sigue siendo por la gracia, pero la ley que era guía espiritual del pueblo en el Antiguo Testamento continúa siendo guía espiritual del pueblo en el Nuevo Testamento. Pero la salvación en ambos era únicamente por la gracia. Sigo leyendo el texto. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Cuando tú entiendes lo que es la gracia de Cristo, lo primero que le dices a Dios es: Señor, ahora que he hallado gracia en tus ojos, muéstrame tu camino. ¿Y cuál es el camino? Es Cristo. Yo soy el camino. Pero, ¿qué es la ley? Es el reflejo del carácter de Dios. Es el reflejo de su ley, de los eternos principios de su ley. ¿Te acuerdas que ya estudiamos
que Dios entregó al pueblo 10 mandamientos, 10 eternos principios. Pero no era suficiente porque había que explicarle en detalle al pueblo, porque durante la esclavitud se había olvidado de todo. Entonces fue necesario escribirles en detalle todo, y eso se escribió en el libro del pacto. Moisés escribió el libro del pacto. Dios con su propio dedo escribió los eternos principios de la ley de Dios. Pero entonces ahora el camino, que es Cristo, nos lleva por los eternos principios de su santa ley. Es por eso que nadie que acepte la gracia de Cristo puede negar la ley de Dios. Si aceptaste la gracia de Cristo, le vas a decir, muéstrame tu camino. Y tu camino, el camino es Cristo, pero sus 10 eternos principios con Él. Sigo leyendo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Porque lo que más quería Moisés era conocer a Dios. Y lo que más debes querer tú es conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es convivir con Dios. ¿Y cómo se convive con Dios? Cuando abres la palabra de Dios todos los días, cuando oras todos los días, vives en espíritu de oración a lo largo del día, y cuando buscas a otra persona para hablarle del Evangelio de Cristo. Ahí tú estás conviviendo con Dios, y cuando convives con Dios lo vas a conocer. Moisés quería conocer a Dios. Sigo leyendo. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, ¿quién? Dios. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Otra parte interesante. Mi presencia estará contigo, o sea, yo mismo estaré contigo y te daré descanso. Es que la vida de una persona que tiene a Cristo en su corazón es una vida de descanso. No vives angustiado por, tengo que obedecer, tengo que cumplir, tengo que guardar. Claro que obedeces, claro que cumples y claro que guardas, pero con paz en tu corazón, con descanso, con sosiego. ¿Por qué? Porque lo que dirige tu vida no es lo que tienes, sino Cristo que vive en ti. Tu experiencia personal con Cristo. Entonces el resultado es una vida de descanso, es una vida de paz. Observa la vida de Moisés. Éxodo 19:3 dice que él subió al monte a presentarse ante Dios, como Moisés buscaba a Dios. Éxodo 19:20 dice que Moisés fue a la cumbre del monte. ¿Para qué? Para encontrarse con Dios. Y siempre que te encuentras con Dios, subes a la cumbre. Éxodo 20:21 dice, se acercó a la nube, la densa oscuridad en la que Dios se encontraba. Se acercó a la nube, la densa oscuridad en la que Dios se encontraba. Densa oscuridad, ¿por qué? Porque cuando tú estás lejos de Dios, no eres capaz de verlo en su plenitud. A veces Dios para ti es como una oscuridad, como un misterio incomprensible, pero cuando llegas más cerca de Él, ahí ves su gloria, ves su luz infinita. Entonces Moisés se internó en la nube de sus dudas, de sus temores, se internó donde estaba Dios y permaneció con el Señor 40 días y 40 noches. Una vida de comunión. Ahora, los que viven una vida de comunión no tienen todas sus dudas esclarecidas, ¿no? Muchas veces tienen dudas, pero en lugar de estar inventando respuestas humanas, se acercan cada vez más a Dios. Entran en la nube del misterio que para mí es Dios, y de repente cuando encuentro las respuestas, encuentro a Dios. Qué ejemplo que Moisés nos dejó. Vamos a la tercera parte de ese estudio. Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué es lo que Dios le mostró a Moisés cuando le pidió la gloria? Vamos al texto bíblico. Éxodo 33, 18 y 19 dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés a Dios, ¿no? Y le respondió, ¿quién? Dios. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Quiere decir, cuando Moisés le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, Dios le dice, te mostraré mi bondad,
te mostraré mi misericordia, te mostraré mi clemencia. En otras palabras, te mostraré mi carácter, te mostraré quién soy yo. El carácter, la gloria de Dios es su carácter. Y eso es lo que dice la sierva de Dios en Testimonios para Ministros. Página 508 dice, orad con Moisés, muéstrame tu gloria. ¿Qué es esta gloria? El carácter de Dios. O sea, ¿cómo sabemos si tú reflejas la gloria de Dios? Pues sí reflejas el carácter de Dios. Dios se revela. Ahí a Moisés se reveló en la montaña. Mira lo que dice Éxodo 34, 6 al 8. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Nuevamente Dios aquí se define: fuerte, misericordioso, piadoso, su carácter, su gloria. Tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Ese es el carácter de Dios, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Oh, querido, qué maravilla, ¿no? Lee, relee 2, 3, 4, 5, 10 veces este texto, para que conozcas quién es Dios. Ama, perdona, espera, tiene misericordia, da una segunda oportunidad, pero no llevará por alto la maldad del hombre rebelde, inicuo, que no acepta el amor de Dios. Y las consecuencias del malvado, muchas veces hasta la tercera y la cuarta generación, sufrirán las consecuencias. Ahora, si Dios es capaz, o si Dios dice aquí que hasta la tercera y cuarta generación del malvado puede sufrir las consecuencias, imagínate la bendición del obediente, del sumiso, del humilde ante Dios. Claro que sí. Llegamos al fin de este estudio hablando del rostro radiante de Moisés. Cuando Moisés bajó de la montaña, su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque reflejaba la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. O sea, cuando Moisés bajó de la montaña de Egipto, reflejaba el carácter de Dios. Leo Éxodo 34, 29 y 30, dice: Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse de él. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios, el carácter de Dios. Y sabes, cuando una persona que no está preparada mira la gloria de Dios, se asusta. Pero cuando un hijo humilde, sensible, obediente, mira la gloria de Dios, refleja el carácter de Dios. Apocalipsis 18:1 tiene una profecía interesantísima que me impresiona, me gusta, me emociona. Dice Apocalipsis 18:1: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra toda fue alumbrada con su gloria. Y si tú lees todo el capítulo, verás que aquí está hablando del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo caiga en la lluvia tardía sobre la iglesia de Dios, la tierra toda será iluminada con la gloria de Dios. ¿Cómo es que será iluminada la tierra con la gloria de Dios? La sierva de Dios responde en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. Mira lo que dice, voy a leer. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. ¿De quién? De Dios. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. El último mensaje al mundo no es predicar, no es atacar una iglesia u otra iglesia. El último mensaje al mundo, tu vida, tu carácter, el brillo de tus ojos. El mundo va a ver la gloria de Dios en ti. Y cuando todos los hijos de Dios revelen la gloria de Dios, el carácter de Dios, la tierra toda será iluminada con la gloria de Dios.
¿Por qué el rostro de Moisés brillaba con la gloria de Dios? Porque había convivido con Él. ¿Cómo es que la gloria de Dios se reflejará en tu vida? Cuando convivas con Él y su carácter se reproduzca en tu carácter. Entonces las personas van a ver a Cristo en ti. Van a ser atraídas a Cristo a través de ti. Tú eres el instrumento clave. Eres un pobre pecador como cualquier ser humano, pero eres una herramienta poderosa en las manos de Dios. Si vas a Jesús todos los días, si lo buscas en oración, si le abres el corazón, si permites que el Espíritu Santo viva en ti, entonces el carácter de Dios se va a revelar en tu vida. Que Dios te guarde siempre. ¿Cómo es la vida y cómo pasa el tiempo? Esta es la última lección, lección número 13 para el 28 de junio de este año. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya se fue mitad del año 2025. Solo nos falta 6 meses y se acabó 2025. Es por eso que no hay más tiempo para esperar. Lo que hay que decidirlo hoy. Si hay que arrepentirse, arrepiéntete hoy. Si hay que volver a Dios, vuelve hoy. El tiempo es fugaz, pasajero. Cuando te das cuenta, ya la muerte te sorprendió o la venida de Cristo nos sorprenderá a todos. El título para la lección de esta semana es Imágenes del fin. Y el propósito de la lección es mostrar algunas historias bíblicas que nos muestran de alguna manera lo que va a suceder en el tiempo final antes de la venida de Cristo. La primera historia que veremos es la historia de Jonás. La primera parte, el primer subtítulo es El profeta renuente. Entonces leo Jonás 1, 8 y 9. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Te voy a colocar dentro del contexto de esta historia. Jonás era un profeta de Dios, recibió la orden de ir a Nínive y evangelizar Nínive. Nínive en aquel tiempo era una ciudad pagana, completamente idólatra. Y no solo eso, era un país cruel. Ay del que cayera en las manos de Nínive. Nadie quería saber del Dios creador del cielo y de la tierra. Cada uno tenía su propio Dios. Cada uno vivía en realidad como si Dios no existiera. Porque es mejor tener un Dios de yeso, de madera o de fierro, o una idea llamada Dios, que solo como idea. Es más fácil eso porque eso no interviene en mi vida. Pero tener un Dios, creador del cielo y la tierra, que observa todo, ahí nadie quiere ese tipo de Dios. Los ninivitas eran así, vivían así. Entonces cuando Dios le dio a Jonás la orden de ir y evangelizar Nínive, él no quiso. Él fue al puerto, tomó el primer barco que encontró y estaba huyendo. Y de repente, en la mitad del viaje, el mar se enfureció. Olas gigantescas comenzaron a entrar al barco. Parecía que el barco iba a naufragar. Y en esas circunstancias, los otros pasajeros le dijeron a Jonás: Jonás, dinos, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Porque ya habían preguntado a todos y el culpable no había. Y a esa pregunta es que Jonás respondió diciendo: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Por qué tú crees que Jonás no dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová? Punto. ¿Por qué tuvo que añadir que hizo los cielos y la tierra? Esa expresión, que hizo los cielos y la tierra, tiene que ver con la creación, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión tú la encuentras en el cuarto mandamiento, cuando dice que hay que guardar el sábado y reconocer a Dios que hizo los cielos y la tierra. Esa expresión también tú la encuentras en el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis, porque el ángel aparece para
que todos adoren al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Es que Dios se está volviendo para los seres humanos una especie de energía, de fuerza espiritual, una especie de energía positiva, pero no el Dios personal que hizo los cielos y la tierra. Ahora, el temor de Jonás por Dios era un temor un poco teórico, porque si realmente temiese a Dios, habría ido a Nínive a evangelizar, pero él se estaba escapando. Eso nos muestra que los seres humanos, por más bien intencionados que seamos, y por más que decimos que amamos a Dios, a veces en nuestra flaqueza humana hacemos cosas que no tienen nada que ver con la vida de alguien que ama a Dios. Lo interesante es que en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41, Jesús menciona a Jonás. Mira lo que dice el texto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Interesante la palabra de Jesús. Primero, habla de su muerte y de su resurrección. ¿Cómo? Dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, también esté en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Y después dice, cuando Cristo venga, los ninivitas se levantarán en juicio contra la generación incrédula. ¿Qué? No, esto no es literal, claro, porque los ninivitas están muertos, murieron siglos atrás. Pero ¿cómo se levantarán entonces para condenar a la generación presente? Ah, no, pues es el testimonio de los ninivitas. Y el propio Señor Jesús dice, porque ellos se arrepintieron delante de la predicación de Jonás. Pero este pueblo hoy escucha lo que pasó con Jonás, escucha lo que pasó con los ninivitas, pero no se arrepiente. Y mira que quien está predicando, dice Jesús, quien estaba predicando para ellos era Jonás, pero quien está predicando aquí es uno mayor que Jonás y se está refiriendo a él mismo. Oh, queridos, hay personas tan rebeldes, de tan corazón tan duro, que ni el propio Señor Jesucristo viniera a predicar, se entregarían. ¿Por qué? Porque la cultura de este mundo nos ha completamente esclavizado. Es una cultura materialista. Es una cultura desrespetuosa con las cosas divinas. Es una cultura donde se lleva al sarcasmo, a la burla, a veces a la burla peyorativa, las cosas divinas, las cosas sagradas. En los programas de televisión, hoy, por ejemplo, en los programas jocosos, no hay programa que para hacer reír al público no tomen lo sagrado y lo ridicularicen. Vivimos en ese tiempo. Y Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, llama. ¿Por qué? Porque Dios es un amor. Es amor, no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Una obra de arrepentimiento. Y para eso leo Jonás 3, 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. ¡Qué campaña extraordinaria de evangelismo! Yo a veces dirijo campañas para muchas personas.
se entregan a Jesucristo y se bautizan en media 8, 10% del público asistente. Pero en este caso, Jonás predicó un sermón. ¿Y en qué consistía su sermón? De aquí a 40 días Nínive será destruida. No hizo llamado, no hizo invitación, no se quedó con lágrimas en los ojos suplicando que los pecadores se entregasen a Jesús. Solamente de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y resultado, 100% se entregó a Jesucristo. Todos se entregaron, desde el rey hasta el niño más insignificante. Todos se entregaron a Dios. ¡Qué campaña evangelística extraordinaria! Pero para eso, Jonás tuvo que pasar el incidente del mar. Tuvo que caer a las profundidades del océano. Tuvo que ser engullido por un gran pez. Y ahí en su desgracia, en su inoperancia, reconoció que de Dios viene la salvación. Se arrepintió y fue y cumplió con la misión. Hoy día nosotros tenemos una misión para predicar el Evangelio a esta cultura que no quiere saber nada de Dios. Y querido, hay muchos que como Nínive, tal vez no están huyendo, pero están de brazos cruzados. O tal vez se están escondiendo, porque el otro día, por ejemplo, yo encontré una persona que le gusta cantar y dice, no, pero yo canto. No, querido, no es solo cantar, no es solo predicar en la iglesia, es salir afuera y buscar a otras personas y traerlas al Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros estamos durmiendo, estamos escapándonos de la misión, no estamos haciendo lo que Dios nos ordena de ir y predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y si nosotros no cumplimos con la misión, muchas veces Dios en su infinito amor va a permitir que la propia vida nos lleve al fondo del mar, al fondo del abismo, para ahí reconocer que estamos dejando de cumplir la misión. Y entonces nos levantemos y sigamos adelante. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora cambiamos de historia, porque ahora vamos a hablar de Belsasar. Belsasar era un representante del rey en Babilonia, porque el verdadero rey en ese tiempo era otro. Pero lo que nos interesa aquí es la rebeldía de Belsasar y mostrar a través de esta historia que la rebeldía y el mal tendrán un final. Hoy día, día de paciencia de Dios, podemos burlarnos, reírnos, hacer lo que querramos, pero llegará un momento en que todo tendrá fin. Y así fue con Belsasar. Hizo un gran banquete, una fiesta. Está bien, pues vive como quieras, haz tus instintos, sigue tus instintos. Mujeres, fiesta, bebida, en fin. Hoy día diríamos luces, sonido, droga, todo. Si eres libre, tú puedes vivir como quieras. Pero Belsasar fue un paso más adelante. Mandó traer los vasos sagrados que Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén. Y en esos vasos dedicados a Dios comenzó a servir vino. O sea, tomó la religión y la vilipendió. Se burló de Dios, se burló de las cosas sagradas. Así como mucha gente hoy, pues se burla de Dios, se burla de las cosas sagradas, se ríe. Dice Pedro que en los últimos días aparecerán burladores, riéndose de los cristianos y diciendo que venida de Cristo no pasa nada, todo sigue igual, todo es fantasía, todo es ilusión, nada es verdad. Bueno, pero cuando Belsasar estaba haciendo todas esas irreverencias, ahora viene el texto. Leo Daniel 5, 24 al 28. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, que quiere decir contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En medio de la fiesta, todo el mundo vio una mano, no una persona, una mano
que escribió en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y nadie sabía qué hacer. ¿Qué quiere decir eso? Todos asustados, porque la mano escribió y desapareció. Entonces la reina se acercó a la reina madre y le dijo, mira, en los días de Nabucodonosor, tu abuelo, había un profeta, mándalo traer, él te va a interpretar. Y trajeron a Daniel de nuevo. Y Daniel le dijo, rey, ¿sabe lo que significa eso? Mene quiere decir que tu reino ha sido contado, se ha revisado lo que has hecho y estás mal. En segundo lugar, ¿qué más? Tekel, que quiere decir que has sido pesado en la balanza y has sido encontrado falto. Y finalmente, Pérez, Uparsin, que quiere decir tu reino se ha quebrado, has llegado al fin. Te has reído, te has burlado, has hecho lo que has querido, has vivido como si Dios no existiera, has tomado la Biblia, la has echado a la basura, te has burlado de tu esposa, de tus hijos que sí creen en la palabra de Dios, pero ahora te llegó la hora. Tu caso ha sido revisado, infelizmente ha sido encontrado falto, se acabó. Tu vida llegó al fin, tus oportunidades se acabaron. Triste, querido, pero una realidad. Hoy día, usando la libertad que Dios nos dio, podemos hacer lo que queramos. Pero tan cierto como tenemos libertad, es también cierto que un día las oportunidades se acabarán. El tiempo, las puertas de la gracia se cerrarán. Y hay de aquel que se encuentre del lado errado. Vamos a la cuarta parte del estudio, hablando de el secamiento del río Éufrates. ¿Qué pasó esa noche? Esa misma noche, leo Daniel 5, 30 y 31. Dice así, la misma noche, esa misma noche de la mano de la escritura, de la revelación de Daniel, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Interesante. Esa misma noche se le acabó la oportunidad a Belsasar. ¿Sabes cómo Babilonia fue derrotada? El río Éufrates. El río Éufrates atravesaba la ciudad, pasaba por en medio de la ciudad. El río Éufrates traía agua. Agua es vida. Donde hay agua, hay vida. ¿Por qué? ¿Quieres bañarte? ¿Quieres limpiarte? Agua. ¿Quieres generar energía hoy? Agua. ¿Quieres plantar la tierra para comer? Agua. El agua es todo. Y el río Éufrates traía agua. ¿Pero qué pasó? Esa noche, el enemigo desvió el río Éufrates. Y el cauce del río quedó vacío como un túnel. Y por ahí entró el ejército enemigo y mató al rey. Ahora, lo interesante es que en Apocalipsis 16, 12 dice lo siguiente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿A qué se refiere esto? Porque cuando Juan escribió Apocalipsis, Babilonia ya no existía. Babilonia era regada por el río Éufrates. ¿Por dónde le venía la vida a Babilonia? Por las aguas del río Éufrates. ¿Quién es Babilonia en el Nuevo Testamento? Esto es interesante, porque el pueblo de Babilonia en el Antiguo Testamento perseguía a los hijos de Dios, los tenía cautivos. ¿Y de dónde venía la fuerza de Babilonia? Una de las fuentes era el agua que entraba por el río Éufrates. ¿Pero qué pasó? El agua fue desviada, el cauce ficó vacío y por donde antes le venía la vida, ahora le vino la muerte y destruyó a Babilonia antigua. Babilonia hoy es un poder religioso. ¿De dónde le viene la fuerza? De las aguas. ¿Qué aguas? En Biblia, aguas son naciones, pueblos, gente, multitudes. ¿Quiénes le dan vida a Babilonia espiritual hoy? Las personas, las naciones, los países. Pero cuando dice el texto bíblico aquí que el agua del río se secó,
quiere decir que un día las multitudes, la gente que le daba fuerza a la Babilonia espiritual, se volverá para atrás. Y ahí será la caída de Babilonia. ¿Y por qué la gente se volverá atrás? Es por causa de la predicación del Evangelio. Llegará un momento en que las personas se confrontarán con las verdades bíblicas y se dan cuenta que estaban adorando a Babilonia, siguiendo a Babilonia, en lugar de seguir al Señor Jesucristo. Llegamos al fin de este estudio hablando de Ciro el ungido. Ciro era un rey pagano, no conocía al Dios de Israel. Sin embargo, la Biblia, Dios llama a Ciro como su ungido. ¿Por qué? Su escogido. ¿Por qué? Para esto leo Isaías 45:1 que dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo de su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Querido, Ciro fue un rey de otro país que vino para libertar al pueblo de Israel que estaba prisionero en Babilonia, cautivo. Ciro fue el que les dio permiso para volver a Jerusalén, a su tierra, a su casa, reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Ciro es un símbolo del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes que vino de otro planeta a esta tierra, el Rey que viene del Oriente en su segunda venida, porque así como el rayo se pone del oriente al occidente, así será la venida del Hijo de Dios. ¿Y viene para qué? Para libertar a su pueblo, que en ese momento estará siendo perseguido por causa de su fe. ¿Que en los últimos días el pueblo de Dios será perseguido? Sí. ¿Que si tú te propones en el corazón obedecer a Dios antes que a los hombres, te vendrán momentos difíciles? Sí. Pero que tú tienes un rey que viene del oriente con miles y miles de ángeles para redimirte, esa es la más grande realidad, la más grande verdad bíblica. En este peregrinaje, en este mundo, hay dolor, tristeza y muerte. Pero Jesús ya viene para llevarte, para rescatarte. Jesús ya viene para ponerle un punto final a la historia del pecado. Entonces no te apartes de Jesús. Vive con Jesús, camina con Jesús siempre.